Dios les bendiga, mis hermanos. Estemos en pie, vamos a escuchar palabra del Señor en estos momentos y pueden seguir la lectura. Salmo 85. Dice la palabra del Señor: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y vuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Oremos. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida y de gozo en la salvación que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este lugar y convertir, Señor, este salón en santuario, en casa de Dios y puerta del cielo, para recibir, Señor, la bendición de tu presencia a través de tu Espíritu. Abrimos nuestras mentes para entender, abrimos nuestros oídos para escuchar, abrimos nuestros corazones para recibir lo que tú tengas para nosotros. Que nos transformes, que nos edifiques, que nos fortalezcas a través de tu palabra y de tu presencia en el día de hoy. Y que salgamos renovados de este lugar, diciendo verdaderamente: Dios ha estado con nosotros. Nos proponemos adorarte, a cantar en estos momentos, brindarte, oh Dios, una adoración de lo más profundo de nuestros corazones, en agradecimiento a todo lo que tú has hecho por nosotros. Permite que nuestro humilde y sencillo culto sea de tu agrado y que a cambio de ello, Señor, seamos bendecidos con tu presencia y tu complacencia. A ti damos la gloria y la honra en todo. Amén. El culto hoy comienza con salmos. El primero y entonces el segundo, el Salmo 85. Y le invitamos la invitación al Señor que esté con nosotros cantando de Tú eres santo, tú eres santo, tú eres
grande es tu Cansado del camino y cantamos. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto enluzado, sin fuerzas de verano, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado y luego cantando. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerzas de llegado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he descargado, vengo a ti. El pueblo canta, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este santo corazón, sediento de ti. Súbele.
Gloria al Señor, Dios les bendiga nuevamente, bienvenidos, pueden tomar sus asientos. Alabado Dios. Gracias, Señor, por tener un Dios tan poderoso a nuestra disposición. Gracias, Señor, porque nos has dado este medio tan eficaz para comunicarnos contigo y presentar nuestras necesidades delante de ti. Tú te conoces, Señor, cada una de las personas que han sido mencionadas en este lugar celestial. Tú que ves la necesidad individual y personal de cada uno de ellos y sus familiares, Padre Celestial. Oh Dios, Señor, yo te pido, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, que tú, Señor, envíes tu poder sanador, envíes tu poder restaurador, envíes tu poder de hacer toda clase de milagros, Señor, en nuestros medios, Señor, porque somos tu pueblo y te alabamos y te bendecimos, oh Señor, y nos humillamos delante de ti para presentar nuestras necesidades y hacer, Señor, aquello a lo cual tú nos has llamado, Señor, a orar los unos por los otros, Señor. Oh Padre Celestial, Señor, escucha la oración de tu pueblo, Señor, y ve la necesidad de cada uno, Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que en tu misericordia y en tu amor conceda, Señor, las peticiones que aquí han sido presentadas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Hay momentos, verdaderamente que hay momentos de puerto cantar. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi Salvador. Hay momentos que las palabras no me alcanzan
Bien, mis hermanos, ese cántico va muy a tono con nuestro tema del mes de febrero, misiones. Y cuando hablamos de misiones, estamos hablando de trabajo, tareas, obras. Y cuando estamos hablando de misiones, estamos hablando de enviados. Y el cántico decía, envíame, Señor. Y esas fueron las palabras del profeta Isaías. Envíame a mí. La escritura que tenemos para nuestra prédica del día de hoy, y esta es básicamente la primera prédica, ya que tuvimos que suspender el culto como lo teníamos para la semana pasada y tuvimos que improvisar un culto. La escritura es en Hechos capítulo 1, versos 6 al 9. Y dice la palabra del Señor: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y quiero que noten esas dos palabras, porque no voy a hacer comentarios en la predicación. Tiempos y sazones. Como el que hace un plato, que tiene que poner el horno a cierto tiempo, o la estufa a cierto tiempo, o la olla calentando cierto tiempo, pero tiene que sazonar lo que está en la olla. Y el único que tiene el control de este manjar espiritual, de esta cena espiritual, es Dios. Él es el que pone el tiempo y Él es el que sazona lo que está en la olla de salvación. Tiempos aquí significa y representa calendarios, fechas. Y la Biblia dice que no nos toca a nosotros saber eso. Cristo se lo dijo a los discípulos. No os toca a vosotros saber los tiempos. Yo recuerdo, y Boín y yo tuvimos una conversación muchos años atrás, cuando yo era pastor por primera vez, de un predicador que había en la televisión que puso fecha de cuando Cristo venía. ¿Te acuerdas, Boín? Y Cristo no vino. Y en cierta ocasión había una secta religiosa en Puerto Rico que decía que Jesucristo vino en el 1913. Y yo recuerdo que una persona de esa secta religiosa vino donde mi abuelo, al ventorrillo donde mi abuelo vendía vianda, y le dijo, don Sandalio, usted sabe que Cristo vino en el 1913. Y mi abuelo le dijo, y usted se quedó. Tiempos es calendarios, fechas, sazones. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las señales? Y contrario a lo que mucha gente piensa, la venida del Señor no tiene señales. Lo que tiene señales los últimos tiempos. Vivimos en los últimos tiempos. Pero la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche, que no sabemos ni la hora, ni el día, ni cómo va a llegar. Nos vamos a dar cuenta cuando llegue. Los apóstoles le preguntaron al Señor en Mateo 24, ¿cuál es la señal? Y el Señor empezó a hablarle de los últimos tiempos. Habrá esto, guerras, rumores de guerra, padre contra hijo, hijo contra padre, de cuánta cosa. Y entonces el Señor a lo último le dice, entonces veréis la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. ¿Cuál es la única señal de la venida del Señor? Cuando lo veamos. Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones.
que el Padre puso en su sola potestad. Entonces aquí viene lo importante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Yo quiero comenzar recomendándoles, pidiéndoles que nos hagamos una pregunta. ¿Le ha sucedido o le ha pasado a usted alguna vez que en alguna circunstancia de su vida usted pensó y se sintió como que estaba acabada esa etapa en su vida, pero que de momento usted se dio cuenta que no estaba en el final, sino que era un nuevo comienzo? Les voy a dar algunos ejemplos, porque esto me sucedía a mí. Cuando yo era niño, yo soñaba, anhelaba, deseaba de todo corazón ser adulto. Porque yo me sentía que era esclavo de mis padres. No hagas esto, no hagas aquello, ven aquí, ven allá, pórtate bien, esto, la pela, la cojea. Me sentía que los padres míos me dictaban todo lo que yo podía hacer. Y muchas veces yo decía, lo llegué a decir hasta en voz alta, estoy loco por cumplir 18 años para irme de casa. Entonces, cuando llegamos adultos, nos dimos cuenta de que esa etapa de que otro nos mande no se acaba. Porque ahora que somos adultos, nos manda el jefe en el trabajo, nos manda el maestro en la universidad, nos manda el policía en la calle, nos manda la esposa en la casa. Y comenzamos a envejecer. Y ahora nos mandan los achaques. Y nos mandan los nietos. Siempre estamos terminando una etapa y estamos siempre comenzando otra. Y nos damos cuenta de que aunque la vida siempre nos está sorprendiendo con novedad, no hay nada nuevo debajo del sol. Y en las Sagradas Escrituras también notamos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay ciertos eventos e incidentes claves que se convierten en momentos decisivos en la historia de la salvación. Esos momentos decisivos siempre han implicado traslados, mudanzas, exploraciones a nuevos lugares, nuevos horizontes, donde la persona llamada por Dios, que ha tenido que disponerse por fe a emprender una jornada nueva, incierta y riesgosa, y también comprometedora. Y nuevamente, según la Escritura que hemos leído como base para nuestra prédica de hoy, encontramos
que los discípulos están a punto de enfrentar esa realidad. Y surge una pregunta, porque ¿qué es lo que está pasando? Los discípulos se presienten que todo se ha cumplido en términos del plan de salvación. Cristo vino, nació de la Virgen María, nos enseñó por 3 años, nos reveló los misterios del reino, nos escogió como apóstoles. Hay cientos y cientos de personas que han creído y cada día creen más y le siguen. Lo crucificaron y resucitó. Pero como que notan que no ha sucedido nada de lo que ellos esperaban después de eso. Y la pregunta de los discípulos refleja un conocimiento sobre las Escrituras que, aunque justificado humanamente, era limitado. Ellos eran conocedores de las promesas hechas a Israel por los profetas del ayer, promesas sobre la restauración del pueblo de Israel, promesas sobre el reino eterno del Mesías, promesas sobre aquel reino que se le prometió a David, que sería para siempre. Pero todavía están viendo que el Imperio Romano todavía está campeando por su respeto. Todavía están subyugados a Roma. Todavía Israel sigue siendo como un grupo étnico sin fuerza, sin poder. Subyugados a un imperio superpoderoso. Ahora ellos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías, no solo por las señales milagrosas que él había hecho cuando estuvo con ellos, por aquellos 3 años de escuela bíblica, sino también porque ahora ellos eran testigos oculares del milagro de los milagros, la resurrección de Cristo. Pero también tenían una visión limitada en cuanto a la misión de Cristo, porque al igual que el Israel de siempre, el concepto de salvación que ellos entendían era uno material, local, exclusivo. Los apóstoles todavía a este momento esperan un cambio político. No se han percatado, no se han metido en la mente y en el corazón todavía que Cristo no murió y resucitó para cambiar los gobiernos, para dar golpes de Estado. Cristo murió para cambiar el corazón de los seres humanos. Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos para que bajara el Espíritu Santo y que ese Espíritu escribiera en la mente y en los corazones de los seres humanos la bendita ley de Dios y estableciera no en palacios ni en capitolios hechos con manos de hombres, sino en el corazón mismo de los que acepten
a ese Cristo. Y la pregunta de ellos es: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ¿cuándo es eso? ¿La semana que viene? ¿El mes que viene? ¿Cuánto falta? ¿Un año? ¿O va a ser antes que se acabe este año? ¿Cuándo es eso? Y esta pregunta demuestra que los discípulos todavía necesitan más lecciones sobre lo que es el plan de salvación de Dios. Pero las próximas lecciones no las van a recibir de Cristo directamente. Y antes de indicarle el Señor a sus discípulos cuáles y cómo recibirían sus lecciones, el Señor les da que llama en inglés un disclaimer, una estipulación, una cláusula, una salvedad a la pregunta. Ya mismo el Señor la va a contestar, pero primero, como quien dice a los discípulos, escuchen esto primero, antes de contestarle la pregunta. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mis hermanos y hermanas, hay asuntos dentro del plan de salvación que Dios se reserva el derecho del conocimiento pleno. Vuelvo a decir eso, porque eso casi nunca se dice en las predicaciones, en los púlpitos. Hay asuntos dentro del plan de salvación que Dios se reserva el derecho del conocimiento pleno. Nosotros no tenemos que conocer ni entender todos los misterios de Dios. Nos basta con creer y vivir por fe. ¿Y por qué Dios escogió la fe para que su pueblo reciba el plan de salvación antes que el conocimiento? Porque se recibe el conocimiento, pero no somos salvos por conocimiento, somos salvos por fe, por la fe, para que nadie se gloríe. Yo creo que si nosotros lo supiéramos todo de antemano, estuviéramos siempre tratando de manipular a Dios. ¿No fue este el engaño de la serpiente en el Edén? Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y ese árbol del conocimiento y el bien del mal, era plan de Dios reservarse eso a él. No le tocaba eso, no le convenía eso al ser humano. Entonces, a las interrogativas de los discípulos, luego que el Señor les indica que a ellos no les toca saber todo el futuro del que Dios se reserva el derecho de guardarlo para sí, el Maestro resucitado le da la instrucción necesaria para que a partir de ese momento vivan por fe. Vivan en el Espíritu. Vivan en la confianza de que Dios tiene todo en control. Y a Frank le gusta cantar ese cántico mucho. Dios tiene todo el control. Hermanos, y eso es una confesión nuestra.
porque a veces no sabemos, a veces no entendemos, pero caminamos por fe, porque dentro del corazón confesamos, Dios tiene todo control. Y el Señor les dice, aunque ustedes no lo saben todo, aunque a ustedes no les conviene saberlo todo, pero Dios está en control. Y he aquí lo que les conviene a ustedes entender y saber. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Evangelio de Jesucristo es mucho más que información. Es experiencia. El Evangelio de Jesucristo es mucho más que lecciones bíblicas, que son buenísimas. A mí me encantan escucharlas y me encantan darlas. Se necesita también una fe. El Evangelio de Jesucristo es mucho más que ceremonias religiosas. Se necesita compromiso. El Evangelio de Jesucristo es mucho más que dogmas sagrados. Se necesita al Espíritu Santo. Y el Maestro les recalca a los apóstoles no solamente la promesa del Espíritu Santo, sino que también la necesidad, la urgencia de esa tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Necesitamos al Espíritu Santo porque estamos limitados en nuestra condición pecaminosa. No somos capaces de cambiar nuestra condición nosotros mismos. Y hemos tenido el testimonio de Ismael en el día de hoy, que nos confiesa con toda humildad, con toda sinceridad, he tratado de cambiar y no puedo. Por eso es que hace falta el Espíritu Santo. Y créanme que el Espíritu Santo tiene poder para cambiarnos. ¿Cuántos han visto gente que ustedes pensaron que no tenían esperanza y Dios los cambió? Y yo voy a dar un testimonio aquí, no lo tenía en mente, pero voy a dar un testimonio del hermano de Gloria. El hermano de Gloria se crió en la iglesia. Desde niño les aseguro que sabe más textos bíblicos de memoria que todos nosotros. Pero nunca le sirvió al Señor. Y cogió un vicio de cigarrillo. Horrendo. A la distancia, usted se le paraba al lado y a la distancia ya usted olía su cuerpo, expedía olor a nicotina. Y no podía dejar el vicio. Y trató de cuanta cosa. Vino el Señor y se convirtió. Y empezó a ir a una iglesia. Y no podía dejar el vicio. Estuvo meses, tal vez años, viniendo a la iglesia y fumando. Y un día, él y el pastor estaban sentados juntos en la iglesia después del culto. Y él le dijo al pastor, pastor, yo no puedo dejar este vicio es más fuerte que yo. Y yo digo que el Espíritu Santo inspiró al pastor. Y el pastor le dice, Carlos, yo te voy a decir lo que vas a hacer. Y yo creo que no fue el pastor, fue el Espíritu Santo. Le dijo, ve a tu casa hoy. Y cuando llegues, coge la cajetilla de cigarrillos y saca uno.
bota la caja, quédate con uno y ora por ese cigarrillo y dile al Señor: Señor, este es el último que me voy a fumar, y fúmatelo. Él se fue a la casa, hizo lo que le dijo el pastor, sacó uno, botó la caja y cogió un cigarrillo y hizo lo que le dijo el pastor: Señor, este es el último que me voy a fumar. ¿Sabe qué pasó? Que ese fue el último que se fumó. Dios es poderoso. No volvió jamás a tener deseo de fumar. Y después de muchos años, ahora huele a Chanel, nombre, qué sé yo qué. Se le fue el vicio, se le fue el olor a nicotina y Dios lo libertó. El Espíritu Santo tiene poder. Y el Señor le dijo a los discípulos: y recibiréis poder. No somos capaces de cambiar nuestra condición por nosotros mismos. Y una de las creencias o doctrinas que imperó en la Edad Media era lo que se conocía como la gracia infusa, que sugería que Dios derramaba su amor sobre las personas y éstas se agenciaban a sí mismas el camino y la justificación a la santidad. Y esta idea se cambia radicalmente en la Reforma cuando los reformadores, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, empezaron a predicar lo que dice la Biblia: el justo por la fe vivirá. Estamos limitados en cuanto a los conocimientos espirituales. En Mateo 13 el Señor explica la falta de conocimiento humano como estado de inconsciencia. El Señor está explicando los que no entienden, los que no conocen, los que no reciben la revelación de Dios son como los que están en un hospital en coma, que están vivos pero no sienten ni padecen. Estamos limitados en cuanto a la percepción del futuro. Solamente Dios conoce el futuro. Como decía un himno antiguo, muy lindo: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. ¿Y cómo lleva el Espíritu Santo ese guía a nosotros? ¿Cómo nos dirige el Espíritu Santo? El Espíritu Santo enseña. Esa es su función pedagógica. Nos enseña de Dios. Juan capítulo 16, verso 13 dice: cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseña de nosotros mismos, nos enseña que toda nuestra fuerza no es más que pura debilidad e impotencia. Dios nos conoce a cada uno de nosotros mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. El Espíritu Santo nos recuerda, esa es su función recordatoria. Juan 14, 26 dice: el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que os he enseñado. Y a veces nosotros nos vemos en situaciones en la vida donde llegamos a encrucijadas, que a veces no nos percatamos que estamos en una encrucijada que tiene que ver con nuestra salvación, que tiene que ver con nuestro compromiso con Dios. Y en esos momentos el Espíritu Santo está ahí, y el Espíritu Santo, como los padres que en Puerto Rico antes, que cuando veían que el nene era un poquito desobediente, para que recordaran y se acordaran de la regla, que se acordaran de actuar bien, le daban un cocotacito así. Nene. Y el
Espíritu Santo a veces, nosotros sin darnos cuenta, nos da un cocotacito y nos recuerda lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. El Espíritu Santo nos ayuda. Esa es su función sustentadora. Romanos capítulo 8, versos 26 al 27 dice que aún el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos y no sabemos qué decir, cómo pedir en oración, no porque no tengamos, sepamos las palabras que vamos a usar, sino que a veces no sabemos pedir como debemos pedir. Pero hay una intención dentro del corazón que no sabemos expresar. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo me puse a pensar en esto y dije, Señor, perdóname si en alguna ocasión yo he hecho al Espíritu Santo llorar por mí. Porque estaba en una situación donde estaba obrando mal o no sabía qué hacer y el Espíritu Santo empezó a gemir por mí. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es un premio por usted ser santo, sino que es el único poder que lo puede convertir a usted en santo. El Espíritu Santo no es solo de las iglesias pentecostales, de las iglesias que hablan lengua. El Espíritu Santo no es de las iglesias discípulos de Cristo nada más, o de los bautistas, o de los presbiterianos, o de los católicos. Ninguna denominación tiene contrato exclusivo con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es tampoco un lujo para usted exhibir su religiosidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que acompaña a la iglesia universal de Cristo en esta tierra, en esta era del Espíritu, hasta que Cristo venga por segunda vez. El Espíritu Santo es el poder que Cristo dejó a la disposición de la iglesia para ser testigos de su persona. Pero les da una encomienda a los discípulos y les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es la fuerza que necesitamos para poder ser verdaderos testigos de la gracia divina y ser verdaderos discípulos de Cristo. Jerusalén representa el vecindario inmediato. Judea representa la región en que vivimos. Samaria representa la gente que no es como nosotros. Aquellos que no nos gustan. Aquellos que nos caen mal. Esa es Samaria. De ellos también nos responsabiliza Dios. Y finalmente, hasta lo último de la tierra, representa a cualquier otro lugar que hayamos ido o que no hayamos podido ir. Y es por eso que en el mes de febrero celebramos el mes de misiones. Y vamos a estar colectando una ofrenda especial. Y voy a hacer un anuncio al final. ¿Por qué? Porque nosotros queremos también que de alguna manera, aunque sea en una forma pequeña, la hermosa pueda ir hasta lo último de la tierra, sin que tengamos que comprar un pasaje de avión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio fue la encomienda, la gran comisión del Señor. Y todos nosotros tenemos nuestro propio mundo.
Nuestro mundo es el círculo familiar y social en el que a diario nos relacionamos y en el que a diario nos desenvolvemos. Algunos estamos en el mundo de los negocios. Algunos estamos en el mundo de la música. Algunos estamos en el mundo religioso. Hay diferentes mundos porque cada uno de nosotros tenemos un mundo, tenemos un círculo donde nos movemos. No pasamos de ahí porque no podemos, pero ese círculo, esa circunferencia social se convierte en nuestro mundo. Y el llamado es ir por todo el mundo que te ha tocado a ti. A ese nuestro mundo privado y personal nos envía Jesús. Y no tenemos que llevar el mensaje en masa, ni en concurrencias masivas a las multitudes, sino siéndole testigos a una persona a la vez y permitiendo que sea el Espíritu Santo que haga el resto. Termino con esta historia. A un obrero en una fábrica de piezas de automóviles se le dio a cortar un metal durísimo y trató varias veces sin que la dureza de aquel metal cediera. Y el ingeniero le dice: trata esta manera de cortarlo, que esto es un diamante. Y utilizó el diamante cortante, la pieza con diamantes cortantes, y aquella pieza de metal cedió y cortó. El ingeniero entonces le dice: ¿te fijas? No era que el metal era demasiado duro, sino que la herramienta que usaste no era lo suficientemente fuerte. El Señor Jesús, el ingeniero de nuestra salvación, sabía que tanto los discípulos como nosotros tenemos que luchar contra la dureza de la vida. Tenemos que luchar contra la dureza de los vicios. Tenemos que luchar contra la dureza del pecado. Tenemos que luchar contra la dureza del desánimo. Y el Señor sabía que las herramientas humanas no son lo suficientemente fuertes para ayudarnos a vencer en la fe. Pero nos dio como herramienta al Espíritu Santo. Y ese es nuestro diamante espiritual. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos fortalezca. Vamos a orar en estos momentos. Señor, hemos predicado tu palabra. Señor, gracias por esa promesa que nos dejaste y la cumpliste. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Nos presentamos delante de ti, Señor. Hay dureza en nuestras vidas. Y nuestras fuerzas, nuestras herramientas humanas están limitadas para cortar esa dureza. Gracias por ese Espíritu Santo. Permite que podamos, Señor, en el diario vivir de nuestras vidas, aprender a usar el poder que nos prometiste al dejarnos el Espíritu Santo. Gracias por esa fuerza. Gracias por ese poder. Amén.
escuchad la voz de Dios que está llamando a volver a nuestra iglesia a trabajar. Dice, con tu mano en el arado, vista fija, fe, no mirando atrás. La misión de Cristo hay que realizarla en mi vida, en la iglesia y la comunidad. Si aceptas el llamado del Maestro, dile, heme aquí, Señor, haz tu voluntad. Envíame, Señor, a compartir el gozo de tu gran amor. Ayúdame, Señor, a andar con tus pisadas, pon en mi valor. Nunca me dejes, Señor, si tú vas a mi lado no tendré temor. Tu vida diste, oh sí, para salvar mi alma, tú moriste por mí. Envíame. Trabajo hay en nuestra iglesia. Aquí vienen los niños, el coro y la propiedad, los síndicos y los maestros, la propiedad, la confraternidad. Jesús te llama, responde ya. Envíame, Señor, a compartir el gozo de tu gran amor. Ayúdame, Señor, a andar por tus pisadas, pon en mi valor. Nunca me dejes, Señor, si tú vas a mi lado no tendré temor. Tu vida diste, oh sí, para salvar mi alma, tú moriste por mí. Envíame. Yeah.